Padre, te damos las gracias por el día de hoy, por permitirnos estar aquí en tu presencia para seguir edificándonos en tu palabra con la ayuda de tu Santo Espíritu. Ponemos delante de ti la palabra que se va a compartir a nuestro hermano Juan David, quien tiene el encargo de dar esa palabra para que le ayudes, para que sea con la ayuda del Santo Espíritu de Dios. Y también ayúdanos a nosotros que vamos a oír y a recibir la palabra. Que todo esto redunde en una edificación, en un fruto que permita el que seamos perfeccionados, como dice tu palabra, a fin de que podamos edificar el cuerpo de Cristo. Y como está escrito, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a la estatura del varón perfecto, a la plenitud de Cristo. Conforme al propósito que tú tienes en todo, entonces oramos para que ese propósito se cumpla para la gloria de tu santo nombre. Amén y amén. 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 Amén, hermano, amén. Bueno, listo, Juan, estamos ya está grabando, entonces tienes ya el acceso y la entrada a compartir la palabra. Amén, gracias. Todos cierren los micrófonos. ¿Me escuchan bien los hermanos? Sí, hermano. hermano. David. Sí, hermano, te escuchamos bien. Sí, sí, te estamos escuchando Ok, bien. Gracias. Nítido. Ok. Buenas noches a todos los hermanos, bendiciones. Le damos gracias al Señor que nos permite compartir en este espacio su palabra. Le pido a los hermanos que me acompañen por favor a Mateo capítulo 16. Abramos nuestras Biblias en Mateo capítulo 16. Vamos a leer Mateo 16 desde el 13 al 23. Viniendo Jesús a la región de Cesarea de Filipo, preguntó a sus discípulos diciendo: ¿Quién dicen los hombres que es el Hijo del Hombre? Ellos dijeron, unos Juan el Bautista, otros Elías, y otros Jeremías o alguno de los profetas. Él les dijo, ¿y vosotros quién decís que soy yo? Respondiendo Simón Pedro dijo, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Entonces le respondió Jesús, bienaventurado eres Simón, hijo de Jonás, porque no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Y yo también te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia, y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Y a ti te daré las llaves del reino de los cielos, y todo lo que atares en la tierra será atado en los cielos, y todo lo que desatares en la tierra será desatado en los cielos. Entonces mandó a sus discípulos que a nadie dijesen que él era Jesús el Cristo. Desde entonces comenzó Jesús a declarar a sus discípulos que le era necesario ir a Jerusalén y padecer mucho de los ancianos, de los principales sacerdotes y de los escribas, y ser muerto, y resucitar al tercer día. Entonces Pedro, tomándolo aparte, comenzó a reconvenirle, diciendo, Señor, ten compasión de ti, en ninguna manera esto te acontezca. Pero él, volviéndose, dijo a Pedro, quítate de delante de mí, Satanás, me eres tropiezo, porque no pones la mira en las cosas de Dios, sino en las cosas de los hombres. Amados hermanos, en esta noche vamos a compartir un tema relacionado
con la revelación y el fruto del Espíritu. Antes de iniciar a entrar en este tema, quiero comentar algunos asuntos relacionados con el hombre respecto al pecado y respecto a la salvación. Recordarle a los hermanos algunos asuntos que se han compartido a través de varios hermanos con respecto a la salvación, con respecto al pecado, con respecto a la obra redentora de nuestro Señor Jesucristo. Comenzamos diciendo entonces que cuando el hombre pecó, que quedó registrado allí en Génesis capítulo 3, vemos que antes de desarrollarse esta circunstancia, el Señor les dice a ellos que si comían de aquel árbol, el árbol de la ciencia del bien y del mal, iban a morir. Y de alguna manera eso sucedió, porque esa palabra morir significa separarse de. Y vemos entonces cómo lo que sucedió allí en Edén fue que el hombre se desconectó de Dios. La palabra del Señor nos muestra en Primera de Tesalonicenses 5:23 que el hombre es espíritu, alma y cuerpo. No solamente es alma ni tampoco cuerpo, sino también es espíritu. Así que el hombre tiene un alma y tiene un espíritu humano. Y lo que la palabra del Señor nos muestra con esta sentencia de que si el hombre pecaba se iba a separar de Dios o iba a morir, realmente nos estaba mostrando la realidad de que el hombre se iba a desconectar de Dios. La razón por la cual el hombre tiene espíritu humano es porque es uno de los elementos que Dios le dio para conectarse con Él. La palabra del Señor nos muestra que Dios es espíritu. De hecho, el Señor Jesús lo mencionó allí en Juan 4, que en aquellos momentos adorarían al Padre en espíritu y en verdad, hablando de una profecía futura cuando hablaba con la mujer samaritana. Vemos entonces que esta muerte que entró en el hombre por medio del pecado, inicialmente afectó su espíritu humano, corrompió su alma y deterioró su cuerpo. La palabra del Señor nos muestra en Romanos y le da un nombre a esto conocido como la ley del pecado y de la muerte. La ley del pecado y de la muerte operó en el hombre, porque el hombre se desconectó de Dios a causa de su pecado, y su espíritu humano se apagó. Y de alguna manera tipológica podemos decir que murió. Y entonces el hombre, al ser expulsado del huerto, comienza a operar independientemente de Dios. Podemos decir entonces que una de las definiciones de pecado es la independencia de Dios. Nosotros tenemos que ser dependientes de Dios. Y cuando no somos dependientes en alguna área de nuestra vida, estamos pecando. A eso la palabra del Señor le llama pecado. Entonces el hombre se desconectó de Dios y comenzó a vivir por sí mismo y a considerar su vida por sí mismo y a tomar sus decisiones por sí mismo. Y entonces el pecado entró en el hombre y afectó su alma y finalmente afectó su cuerpo. De tal forma que experimentó la muerte no solo en su espíritu humano, sino también en su cuerpo al enfermarse y al morir. Así que esta es la realidad del hombre. Pero la palabra del Señor nos muestra en Ezequiel 36 una profecía interesante en el verso 26 y 27. Menciono los textos para los hermanos que toman nota para que lo puedan revisar después. Y es que el Señor nos da una profecía, y esa profecía decía que el Señor nos iba a dar un espíritu nuevo, número 1, pero también iba a colocar en ese espíritu nuevo su espíritu. Entonces, de alguna manera, lo que estamos viendo aquí es el asunto relacionado con lo que la palabra del Señor llama regeneración o nacer de nuevo. Tito capítulo 3, verso 5 nos habla del lavamiento de la regeneración y de la renovación en el Espíritu Santo. Y es que como el hombre se separó de Dios y así vive el hombre en el mundo, el hombre natural vive así, separado de Dios, pero cuando el hombre, respecto al género humano,
acepta la obra de nuestro Señor Jesucristo por la fe, dice la palabra del Señor, justificados pues por la fe tenemos paz para con Dios, lo que sucede es que el espíritu del hombre es regenerado. Eso hace énfasis a la profecía que vemos en Ezequiel, de que íbamos a recibir un espíritu nuevo, es decir, ese elemento del hombre que se desconectó de Dios ahora es regenerado. Y no solamente es regenerado por medio de la fe, sino que el Espíritu Santo viene a habitar en el espíritu humano. Y entonces, a partir de allí comienza un proceso en el ser humano, en el hombre, un proceso respecto a la vida de Dios en el hombre para transformar su alma. Nosotros, para recibir esta regeneración o este nacer de nuevo, no tenemos que hacer nada sino creer, aceptar a nuestro Señor Jesucristo y arrepentirnos de nuestros pecados. Porque el arrepentirnos de nuestros pecados y el dejar el pecado es menester e importante como una evidencia de que hemos aceptado al Señor. Vemos entonces una serie de circunstancias que se dan por la fe, obras de la fe, como el bautismo en agua, es una obra de la fe, etcétera, etcétera. Pero entonces eso es lo que sucede con el hombre, que acepta a Cristo, que acepta la obra de Cristo en la cruz. Sé que los hermanos han estudiado esto y lo estamos recordando y enseñándolo a los nuevos hermanos, y es importante mencionar esto para poder comprender el desarrollo de este mensaje. La intención es que todos podamos comprender esta palabra, ya que la verdad considero que es muy importante. En lo personal ha impactado mucho mi vida y creo que es necesario que todos podamos comprometernos con esta palabra. No solamente escucharla, sino comprometernos con esta palabra, pues de ello depende también nuestro crecimiento espiritual. Entonces el Espíritu Santo viene a habitar en el espíritu humano por medio de la fe. Y a eso la palabra le llama regeneración, como pueden ver en la imagen. Pero comienza un proceso en la vida del hombre que ha aceptado al Señor, y ese proceso es el proceso de que la vida del espíritu en su espíritu comience a pasar a su alma. Cuando la palabra del Señor nos muestra lo que es el alma, nos refleja que el alma son los pensamientos, las emociones y la voluntad del ser humano. El alma somos nosotros. Y es entonces la necesidad que tenemos de que la vida del espíritu comience a pasar a nuestra alma para que en nuestra alma se desarrolle el carácter de Cristo. A esto la palabra del Señor le llama la ley del espíritu de vida en Cristo Jesús. Lo menciona en Romanos capítulo 8. Entonces, cuando la ley del espíritu de vida en Cristo Jesús comienza a tener un lugar preeminente en nuestro corazón, se comienza a formar en nosotros el carácter de Cristo. Vemos entonces que el pecado, como nos lo expresa Santiago y como nos lo muestra Romanos, se encuentra en el cuerpo. Pablo lo dice en Romanos 7, miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Santiago dice, ¿de dónde vienen las guerras y los pleitos? ¿No son de vuestras pasiones que combaten en vuestros miembros? Así que el pecado está en el cuerpo y es allí donde opera la ley del pecado y de la muerte. Vemos entonces cómo estas dos fuerzas se encuentran en la vida del ser humano y en la vida del hombre que ha aceptado al Señor. Y comienza una batalla entre ser espiritual y ser carnal, porque no podemos ser espirituales y carnales al mismo tiempo. O somos espirituales o somos carnales. La palabra del Señor nos muestra que el espíritu y la carne se oponen entre sí para que no hagamos lo que queremos. Esa es la batalla. ¿Y qué significa ser espiritual y qué significa ser carnal en términos prácticos para que lo podamos entender? Como nuestra alma somos nosotros, nuestra alma toma las decisiones, nuestra alma son los pensamientos, las emociones y la voluntad. Ella toma la decisión de seguir al Señor por medio del Espíritu o de seguir el pecado, y esto también es seguir a Satanás, siguiendo los deseos pecaminosos de su cuerpo. Cuando el alma sigue al cuerpo, a esto la palabra del Señor le llama carnal. Un creyente carnal es un creyente cuya alma sigue los deseos de su cuerpo y también sus pensamientos, porque eso es lo que nos refleja Efesios capítulo 2.
Nos habla acerca de no hacer la voluntad de nuestra carne y de nuestros pensamientos, Efesios 2:3. Y eso es lo que la palabra del Señor le llama carnal. El matrimonio y la unión entre el alma y el cuerpo es la carnalidad. Así que el Espíritu Santo, cuando vino sobre nosotros y en nosotros, en ese espíritu regenerado que tenemos por la fe en Jesucristo, comienza una obra y una operación de divorcio entre el alma y el cuerpo, para que el alma vuelva a su estado original. ¿Y cuál era el estado original del alma? Un alma que se sometía al Espíritu, un alma que se sometía a Dios por medio de su Espíritu. Y ese es el proceso. Cuando el alma se somete al Espíritu de Dios a través de su Espíritu, a eso es a lo que la palabra del Señor le llama creyente espiritual. Entonces una cosa es ser espiritual y otra cosa es ser carnal. Y entonces la palabra del Señor nos muestra que a esto se le llama la renovación. Nos muestra entonces la palabra en Romanos capítulo 12 acerca de ser transformados por medio de la renovación de nuestra mente, de nuestro entendimiento. Entonces, una cosa es la regeneración y otra cosa es la renovación. La regeneración es que nuestro espíritu humano ha sido regenerado, resucitado, para que el Espíritu Santo venga a habitar en él. Y la renovación es que nuestra alma se somete al Espíritu de Dios, se somete a Cristo y deja de hacer la voluntad del cuerpo y la voluntad de los pensamientos. Porque una cosa es hacer la voluntad del cuerpo y los deseos, y otra cosa es hacer la voluntad de los pensamientos. Es interesante porque la palabra del Señor te envía y te manda a que no hagas la voluntad de tus pensamientos, sino que hagas la voluntad de Dios por medio de su palabra. Es importante entonces mencionar esto para desarrollar la enseñanza que tenemos en esta noche. Y es que vamos entonces a hablar un tema interesante relacionado acerca de la revelación y el fruto del Espíritu, y cómo el conocimiento de Dios tiene que tener en nosotros una buena digestión para poder experimentar esta renovación o esta salvación de nuestra alma, esta experiencia de ser creyentes espirituales. ¿Cómo es entonces el proceso en el cual se da el contacto con el conocimiento de Dios para que eso genere en nosotros el carácter de Cristo? Esa es la pregunta que vamos a responder en esta noche. Entonces, vamos a avanzar, mis hermanos. La palabra del Señor nos muestra una serie de palabras en la Escritura, en el original, que de alguna forma se aproximan para comprender la mente de Dios con ciertos asuntos. El original, cuando hablamos del original, nos estamos refiriendo a que al principio, cuando el Señor inspiró estos textos de la palabra, estos textos fueron escritos en un idioma original. El Antiguo Testamento fue escrito en hebreo y el Nuevo Testamento fue escrito en griego. Y el original es inspirado, pero se han dado circunstancias a lo largo de la historia en lo cual se han desarrollado traducciones. Y es por eso que el original es inspirado, pero las traducciones son revisables. Entonces, lo que hacemos es revisar las traducciones y buscar en esas traducciones, en el original. Sé que los hermanos que me conocen saben que constantemente reviso el griego y el hebreo cuando comparto, y lo comparto con los hermanos, porque considero que en estas palabras y menciones encontramos gran riqueza espiritual. Y a pesar de que la mente de Dios es infinita y profunda, como dice el apóstol Pablo, oh profundidad de la sabiduría y las riquezas de Dios, de la mente de Dios, cuán insondables son sus juicios e inescrutables sus caminos, ¿sí? A pesar de que la mente de Dios es profunda y la verdad es complejo explicarla con palabras griegas y con palabras hebreas, de alguna forma quedaron registradas en la Escritura para que podamos observar ciertas cosas y de alguna forma aproximarnos a un entendimiento de las Escrituras con ciertos asuntos. Entonces, en esta noche vamos a definir algunas palabras que aparecen en la Escritura
Y vamos a relacionar esto con la experiencia que leímos al principio del apóstol Pedro en Mateo 16. Vamos a iniciar entonces a definir algunas palabras, mis hermanos. La primera palabra que vamos a definir es la palabra conocimiento. Esa palabra la encontramos en el Nuevo Testamento varias veces. Y esta palabra, al revisarla en la lengua original, en griego, como se escribió, a veces aparece como gnosis y a veces aparece como epignosis. Y es interesante porque hay una gran diferencia. Si nos ponemos a revisar versos donde dice conocimiento, a veces aparece gnosis y a veces aparece epignosis. Quiero mencionar la importancia de esa palabra epignosis. Vamos a leer, mis hermanos, lo que dice Efesios capítulo 4, verso 13. De hecho, fue uno de los versos que se mencionó durante la oración con la que iniciamos esta reunión. Efesios capítulo 4, verso 13. Dice lo siguiente: hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Esa palabra conocimiento, normalmente la palabra conocimiento es gnosis, que significa eso, conocimiento. Pero en este versículo no es gnosis, sino que es epignosis. Y es interesante porque esa palabra gnosis es conocimiento, pero la palabra epi es la palabra alto o la palabra pleno. Entonces, cuando leemos esa palabra epignosis, que aparece varias veces en la Escritura, que ha sido traducido en algunos lugares como conocimiento, y para poder evidenciar eso es importante ver algunos diccionarios, concordancias e interlineales, vemos entonces esa palabra epignosis. Y siempre que encontramos esta palabra epignosis, siempre se relaciona con la voluntad de Dios, con el conocimiento de Dios y con el conocimiento de Cristo. Miren cómo esa palabra dice allí en Efesios capítulo 4, verso 13, que toda la iglesia debe llegar a una meta. Y esa meta a la cual debe llegar la iglesia es a la unidad de la fe, número uno, pero también el conocimiento del Hijo de Dios. Esa palabra es epignosis. Y es porque esta palabra conocimiento del Hijo de Dios de alguna forma nos está hablando acerca de que la iglesia debe llegar a la meta de experimentar la mente de Cristo en su vida individual y colectiva. La palabra epignosis nos habla de todo el consejo de Dios. La palabra epignosis nos habla de la mente de Cristo. El apóstol Pablo escribe en una de las cartas el siguiente texto. Él dice, y nosotros tenemos la mente de Cristo. Bueno, cuando él menciona este verso acerca de la mente de Cristo, él no se estaba refiriendo a toda la iglesia. Él se estaba refiriendo a él y a sus colaboradores como prospectos y ejemplos para la iglesia, para que la iglesia entendiese que ese es el camino y la meta a la cual hay que llegar. Es por eso que el apóstol Pablo lo vemos allá en Hechos capítulo 20 diciéndole a la iglesia de Éfeso que él nunca dejó de anunciar todo el consejo de Dios, toda la epignosis. ¿Qué es la epignosis? La epignosis es la mente de Cristo. Vamos a ver algunos versículos para poder comprender esto de la epignosis. Número uno es el conocimiento del Hijo de Dios, o sea, el conocimiento de Cristo. En primer lugar, el conocimiento de quién es Cristo y todos los asuntos relacionados con la persona del Hijo. El apóstol Pablo lo va a decir en Corintios, que se propuso únicamente conocer a Cristo y a este crucificado. Pero también epignosis en este contexto, el conocimiento del Hijo de Dios, es la mente de Cristo, la forma en la cual piensa nuestro Señor. La iglesia debe llegar a tal sintonía y sincronización con el Señor que debe experimentar la mente del Señor en su vida práctica. A eso la palabra del Señor le llama epignosis. Podemos decir que epignosis es el depósito total de la revelación y también tiene que ver con todo el consejo de Dios, que es la mente de Cristo. Debemos llegar a la epignosis, a experimentar la mente de Cristo. Cuando esa epignosis se está depositando en nosotros, se va depositando poco a poco
y se va depositando de manera parcial porque cada uno de los hermanos comienza a experimentar ese depósito de la hipnosis, voluntad de Dios, de la mente de Cristo, es lo cual debemos llegar. Y es interesante porque esta epignosis la trae el Señor a nosotros por Colosenses 1, 9 y 10 dice lo siguiente, que debemos ser llenos del conocimiento de su voluntad. Esa palabra conocimiento también es epignosis. Entonces miren los verbos y los adverbios y las palabras que rodean epignosis en cada uno de estos versos. En Efesios capítulo 4 nos dice que debemos llegar a tener la epignosis. Así que epignosis es una meta de la iglesia y es tener la mente de Cristo. Pero aquí en Colosenses capítulo 1 dice que somos llenos del conocimiento de su voluntad, o sea, somos llenos de la epignosis de Dios. Vamos llegando a esa meta en la medida en la cual somos llenos de esta epignosis, pero en este contexto ya no nos dice epignosis del Hijo de Dios, sino de su voluntad, porque en la medida en la cual conocemos la mente de Cristo, también conocemos la voluntad del Padre. Luego dice en el verso 10 acerca de crecer en el conocimiento de Dios. O sea, no solamente es una meta, no solamente somos llenos de esa epignosis, sino que debemos crecer en esa epignosis. O sea, podemos crecer en ese conocimiento de Dios, en ese conocer al Señor y conocer y experimentar la mente de Cristo. Entonces, son varios de los versos y de los textos que podemos encontrar en la escritura que fueron traducidos como conocimiento, pero que en el original dice epignosis. Veamos, mis hermanos, allí otro verso. El verso está en Colosenses capítulo 2, verso 2. Para que sean consolados sus corazones unidos en amor hasta alcanzar, vemos que también es una meta, lo menciona como una meta, las riquezas del pleno entendimiento. Allí la palabra es epignosis. Hasta alcanzar la epignosis, ¿sí? Colosenses 3:10, y es interesante porque en Colosenses 3:10 nos dice que debemos ser revestidos del nuevo hombre. La palabra del Señor nos muestra en Efesios y en Colosenses algo que se llama el viejo hombre y algo que se llama el nuevo hombre. ¿Qué es el viejo hombre y qué es el nuevo hombre? Claro está que desde una perspectiva objetiva, el viejo hombre habla de Adán y el nuevo hombre habla de Cristo, pero en la experiencia subjetiva del creyente tiene que ver con que el viejo hombre es lo que mencionamos al principio, y es que el alma sigue los deseos del cuerpo y hace la voluntad del cuerpo y de los pensamientos. Eso es el viejo hombre, o sea, un creyente carnal que sigue la ley del pecado y de la muerte, ¿sí? Pero el nuevo hombre que es Cristo, el vestirnos del nuevo hombre que es Cristo, es que nuestra alma comienza a someterse por medio del Espíritu al Señor. Entonces Colosenses capítulo 3, verso 10 dice, y revestidos del nuevo, el cual conforme a la imagen del que lo creó, se va renovando. Y vemos cómo aparece esa palabra renovación, porque tiene que ver con el alma, hasta el conocimiento pleno. La palabra allí es epignosis. Así que nos sigue mostrando que la epignosis es una meta de la iglesia y es de tener la mente de Cristo. Eso nos está hablando acerca de la madurez y sé que los hermanos han sido constantes con respecto a este estudio y hemos profundizado con respecto a esto entre nosotros y en la comunión con los hermanos. Pero entonces es importante esta explicación, que epignosis es el conocimiento alto para poder comprender lo que vamos a mencionar a continuación. Otra palabra, mis hermanos, que aparece en la Biblia es revelación. Hablamos de revelación y decimos sé que se ha revelado la revelación, Señor, danos revelación, pero realmente en esta noche la enseñanza es definir ciertos términos para entender cómo esta revelación debe producir en nosotros el carácter de Cristo. Esa palabra revelación, que en griego es apocalipsis, le puse apocalipsis porque es como se escribe, pero es apocalipsis, es la misma palabra que vemos en el libro de Apocalipsis, porque el libro de Apocalipsis significa revelación.
Y la palabra revelación significa quitar el velo, manifestar y descubrir. Vemos entonces que la revelación, y para verlo desde una perspectiva como un ejemplo, digamos, literal, ¿recuerdan cuando el Señor Jesús muere en la cruz? Una de las cosas que sucede es que el velo del templo se rasga, podemos verlo en la imagen que está allí. Y es que al rasgarse el velo, eso sucedió como un ejemplo acerca de que el hombre ya tenía acceso al Padre por medio de Cristo, porque nadie podía entrar al lugar santísimo. Pero ese evento o esa acción de que se rasga el velo, eso es lo que significa revelación. La revelación es cuando un muro está enfrente de nosotros y cae y podemos comprender algo que antes no comprendíamos. Entonces necesariamente tenemos que regresar al texto que leímos al principio acerca de Pedro en Mateo 16. El Señor se acerca a ellos y les pregunta, los hombres que los rodean a ustedes, que ustedes han escuchado que hablan acerca de mí, ¿qué dicen acerca de mí? Ellos, ¿qué dicen acerca de mí? Entonces, muchos comenzaron a hablar y dijeron, unos dicen que tú eres Juan el Bautista. Imagínense, unos veían a Cristo y decían, es Juan el Bautista. Pero mire que la percepción de estos no era lo mismo que la percepción de los otros. Los otros decían, no es Juan el Bautista, es Elías. Pero de alguna forma otros lo veían y no veían ni a Juan el Bautista ni tampoco veían a Elías, sino que veían a Jeremías. Y otros decían algunos de los profetas. O sea, había una percepción diferente del Señor, pero ninguno podía verdaderamente ver quién era Él. Verdaderamente no podían ver quién era Él. Y nos recuerda esto necesariamente un milagro que está registrado en Marcos. Es un milagro que hizo el Señor Jesús. Recuerdan los hermanos que una vez le trajeron un ciego al Señor y este ciego, cuando el Señor pone sus manos sobre él, este ciego comienza a ver. Y este ciego no veía absolutamente nada. Imagínense, un ciego no ve absolutamente nada, pero recibe la vista. Y el Señor le pregunta a este ciego, ¿qué ves? Y la palabra del Señor nos registra que el ciego le dice, veo a los hombres que andan, pero los veo como árboles. O sea, el ciego no veía bien, no veía óptimo, ¿sí? No tenía una visión 20/20, pero uno podría decir, pero está viendo. Y quizás un ciego que no ve, ¿sí? Valga la redundancia, y ahora ve algo, o sea, tiene miopía, pues es mejor la miopía que la ceguera, ¿cierto? Pero el Señor, ¿qué hizo? El Señor interviene en ese momento, pone sus manos una segunda vez, y entonces nos dice la palabra que ahora este ciego veía claramente y de lejos. Bueno, estas visiones que tenían estos hombres eran unas visiones imprecisas acerca de Cristo. No lo veían con claridad, como el primer toque de este ciego, ¿sí? Lo veían con distorsión, veían a Elías, veían a Jeremías, veían a alguno de los profetas, pero ninguno sabía realmente lo que realmente estaban experimentando, cómo la palabra profética se estaba cumpliendo, cómo el Hijo de Dios estaba frente de sus ojos, cómo el Mesías prometido estaba frente a sus ojos. Pero entonces algo sucede cuando el Señor hace esta pregunta, y es que el apóstol Pedro le responde y le dice, Señor, yo sé quién eres. En ese momento el apóstol Pedro recibió revelación. En ese momento la epignosis de Dios rompió del lugar santísimo hacia el lugar santo y hacia el atrio, iluminando a Pedro. Se rasga el velo y él comienza a entender y comprende que aquel Jesús que estaba frente a sus ojos era el Cristo. Y le dice, Señor, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Y es impresionante porque la respuesta que el Señor le da a Pedro es, qué bendición, Pedro, bienaventurado eres, Simón, porque eso no te lo reveló ninguna persona, nadie te lo contó, sino mi Padre que está en los cielos, porque la epignosis viene del trono de Dios, ¿sí? Nosotros no nos acercamos a Dios por el conocimiento, no se trata de leer y leer y leer para conocer a Dios, ¿sí? Por mucho tiempo los hombres han creído que la forma de conocer algo es estudiándolo, pero realmente vemos en este episodio que la forma de conocer algo es rindiéndose al Señor y esperando en Él para que Él derrame sobre nosotros revelación. Vemos que el apóstol Pablo, cuando era Saulo de Tarso, entendía muchas cosas. Iba camino a Damasco. Este testimonio del apóstol Pablo
lo vemos que se narra 3 veces en Hechos, mis hermanos. Hechos capítulo 9, Hechos capítulo 22 y Hechos capítulo 26 registra el mismo evento y cuenta diferentes asuntos. En Hechos 9 vemos cómo él narra su testimonio. En Hechos 22 él está contando su testimonio ante los judíos, pero en Hechos 26 él está contando ese testimonio ante el rey Agripa. Y es interesante porque en ese testimonio que él comienza a contar, que es muy importante para entender lo que es la revelación, vemos que Saulo de Tarso tenía un celo y él iba a perseguir a la iglesia, pero el Señor se le aparece en el camino y la aparición del Señor y esa intervención del Señor, lo que hace y lo que sucede en Saulo de Tarso es que él queda ciego porque la luz de Dios le afecta su cuerpo natural. Si no me verá hombre y vivirá, le dice el Señor a Moisés. Entonces, ¿qué sucedió? Sus ojos quedaron cerrados, demostrándole así que él no sabía absolutamente nada y conocía la ley, conocía a los profetas, pero no entendía lo que leía. Que es lo mismo que le dice Felipe al eunuco, ¿entiendes lo que lees? El eunuco estaba leyendo en su carro real, pero ¿qué le dice a Felipe? ¿Cómo voy a entender si alguien no me explica? Bueno, necesitamos que el Espíritu Santo nos abra las Escrituras y nos revele la epignosis de Dios. Entonces, esa palabra apocalipsis o revelación tiene que ver con la operación de Dios. Esta palabra revelación no es algo que yo hago, es algo que hace Dios. Estamos viendo algunas palabras y unas tienen que ver con el alma del hombre que ya vamos a estudiar, pero otras tienen que ver con Dios, ¿sí? Entonces, epignosis tiene que ver con Él, eso está en Él. El conocimiento de su voluntad, el conocimiento de Cristo, la mente de Cristo, eso está en Él y por misericordia Él quiere que nosotros experimentemos esa realidad. Pero la forma de traer esa epignosis a nosotros y depositarla en nuestro espíritu es por medio de la revelación, que es un acto que trae el Padre, es exclusivo de Él. Ningún hermano puede traerte revelación. Los hermanos lo que hacen es mostrar las cosas, pero el que revela la palabra es el Señor. Nosotros mostramos asuntos, aproximaciones, destellos, pero realmente el comprender estos destellos es un asunto de Dios que a cada uno nos va dando revelación, ¿sí? Entonces, por eso es que es tan importante exponerse constantemente a la palabra del Señor y al ministerio de la palabra, para encontrar en esto también la luz del Señor, para encontrar que el Señor también nos trae revelación por medio de estos depósitos. Pero lo más importante es el corazón. Si tu corazón no está preparado, si tu corazón no anhela al Señor, no tiene apetito por Dios, no está desesperado por conocer al Señor porque está enamorado, pues verdaderamente de muchas cosas nos estaríamos perdiendo. Apocalipsis es la palabra para revelación, pero vamos a hablar de otra palabra. Vamos a definir 4 palabras en esta noche, esta es la tercera. La siguiente palabra y las últimas 2 palabras que vamos a definir tienen que ver con el alma del hombre y con el proceso de digestión en el cual esa epignosis o depósito o contenido acerca de la mente de Cristo va a ser depositado al hombre por medio de la revelación. Y estas 2 palabras que vamos a mencionar tienen que ver con la asimilación a esta experiencia de la revelación. Estas palabras las vamos a encontrar aquí en este testimonio del apóstol Pedro en Mateo 16. Y es que hay una palabra traducida en el español, no conozco la versión en inglés, como dice, pero es la palabra entendimiento. Aparece muchas veces esa palabra, entendimiento. Y lo interesante es que esta palabra entendimiento son 2 palabras en griego que fueron traducidas como entendimiento. A veces dice dianoia y a veces dice sunesis o sinesis, que es la siguiente palabra que vamos a estudiar. A veces dice dianoia y a veces dice sunesis. Vamos a definir qué significa dianoia. Estas palabras hacen parte de la lengua griega y de alguna forma se aproximan a algún entendimiento para que podamos comprender, digamos, y aproximarnos a los misterios de Dios. Pero realmente es el Señor el que nos revela la palabra y nos guía no solo a entender esto, porque no se trata de entenderlo, sino de experimentarlo. Vamos a ver por qué. Dianoia significa pensamiento profundo o entendimiento. Normalmente la palabra noia o nous es mente.
Es la palabra que se traduce como mente, pero esta palabra tiene un compuesto adicional que es dianoia. Esa palabra es pensamiento profundo, pensamiento hondo. Y vemos entonces qué significa pensamiento profundo. Esta dianoia tiene que ver con, con este proceso espiritual donde mi entendimiento acepta el entendimiento de Dios. Cuando viene la revelación, esa revelación no solamente llega a mi espíritu, sino que pasa por mi corazón, porque el corazón es la puerta entre el espíritu y el alma, y llega a mi alma y llega a mis pensamientos. Llega a mis pensamientos y en ese momento mi alma es impactada y comienza a comprender aquella revelación que se está recibiendo de parte de Dios. Esa revelación exclusivamente viene de la palabra, viene por medio de la relación que tenemos con el Señor. Nunca vamos a tener revelación fuera de la palabra del Señor y el Espíritu Santo nunca va a hablar algo que esté fuera de las Escrituras y es muy importante mencionarlo. Entonces la palabra dianoia, cuando la revelación llega al espíritu del hombre, pasa por el corazón e impacta su alma, el alma asimila esa revelación y la primera asimilación que tiene el alma frente a esa revelación, la palabra le llama dianoia, que es entendimiento. Es lo mismo que sucedió con Pedro. Él le dijo al Señor, yo sé quién eres. Allí él entendió, ahí experimentó dianoia, él entendió esa revelación. Tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Esa palabra entendimiento, dianoia, puede usarse para contextos negativos como para contextos positivos, porque tiene que ver con una facultad del alma. Miren lo que dice Efesios, y es interesante porque Efesios es una de las cartas que más nos habla acerca de esto, pero miren lo que dice, digamos, Efesios capítulo 4, verso 18, ¿sí? Allí nos habla acerca de tener el entendimiento entenebrecido. Nos habla el apóstol Pablo acerca de algunas personas alejadas de Dios y menciona que la iglesia en algún momento estuvo alejado de Dios y les dice ajenos a la vida de Dios y se refiere a otras personas que están alejados de la vida de Dios, alejados del Señor, que tienen el entendimiento entenebrecido. Esa palabra en griego es dianoia escotizo, que significa entendimiento oscurecido. Esto nos muestra lo que sucedía con Saulo de Tarso. Hoy estamos hablando de Pedro y de Saulo de Tarso. De Pedro en esta historia de Mateo 16 y de Saulo de Tarso en su testimonio narrado en Hechos capítulo 9 principalmente, cuando se encuentra con el Señor. Bueno, Saulo de Tarso iba camino a Damasco y él creía que veía mucho, pero realmente el Señor le demostró que él no veía nada. Yo soy Jesús a quien tú persigues. Eso fue algo nuevo para él. Ahí comenzó a entender. Ahí su entendimiento comenzó a ser alumbrado porque entendía que cuando perseguía a un cristiano estaba persiguiendo a Cristo. Allí tuvo revelación. El Señor le habló con revelación, porque Él siempre habla con revelación. Y es por eso que vemos esas figuras en Apocalipsis, porque Él habla con revelación. ¿Sí? Entonces, esa palabra dianoia escotizo, ese entendimiento entenebrecido, oscurecido. Sí, el apóstol Pablo lo registra en Efesios y el apóstol Pablo lo registra también en 2 Corintios 4:6, cuando dice acerca de que el Dios de este siglo, ¿sí?, oscureció el entendimiento de los incrédulos para que no le resplandeciese la luz del evangelio, ¿sí? Pero luego el apóstol Pablo habla acerca de que el Señor nos ha resplandecido con su luz para la iluminación del conocimiento de la gloria de Dios en el rostro de Jesucristo, lo dice en esos términos. Pero vemos esta misma palabra dianoia también allí en Efesios 1:18, diciendo, alumbrando los ojos de vuestro entendimiento. Fotizo, arriba es dianoia escotizo, que es entendimiento oscurecido, no entiendes, no se entiende absolutamente nada. Por eso existen muchas religiones, por eso la gente interpreta cosas que no son, porque hay un entendimiento oscurecido, porque Satanás, ¿sí?, que es el príncipe de la potestad del aire, que trae oscuridad, ha entenebrecido, ¿sí?, ha entenebrecido la mente de los incrédulos. Pero viene la revelación a aquellos que han aceptado al Señor, aquellos que se arrepienten de sus pecados, aquellos que aceptan a Cristo, que deciden seguirlo. Entonces, fotizo dianoia, se alumbra, hay luz. Y mira cómo lo dice Pablo, él lo experimentó, él quedó ciego, y aquí en ese texto dice alumbrando los ojos, él habla de los ojos, porque cuando él queda ciego y se queda esperando 3 días sin comer ni beber agua,
Dice la palabra que Ananías se acerca, lo pueden leer en Hechos capítulo 9. Y le dice, hermano Saulo, el Señor Jesús que se te apareció por el camino, me ha enviado para que recupere la vista y sea lleno del Espíritu Santo. Dice que oró por él y se le cayeron de los ojos como escamas y comenzó a ver. Entonces él experimentó eso de alumbrar los ojos de vuestro entendimiento. Y se dio cuenta que la luz es Cristo, porque eso fue lo que experimentó en ese momento. Pero se dio cuenta de la importancia de la relación tipológica entre ver y la relación entre el entendimiento. Alumbrando los ojos de vuestra dianoia. Entonces, esa palabra dianoia es entendimiento. Esa palabra dianoia es pensamiento profundo, porque podemos tener pensamientos, pero no profundos. Podemos comprender parcialmente cosas, pero no con profundidad. El ciego pensaba que veía bien, pero tenía miopía, no veía bien, ¿sí? Pero entonces, eso no es lo que el Señor anhela. El Señor quiere que nosotros avancemos y experimentemos un pensamiento profundo, que verdaderamente la luz podamos experimentarla en profundidad en nuestro entendimiento, en nuestros pensamientos, para que eso afecte de manera positiva nuestras emociones y también nuestra voluntad. Entonces, Pedro experimentó ese entendimiento, la epignosis de Dios, el conocimiento de Cristo, ¿sí? Que le decía que Jesús era el Cristo y era el Hijo del Dios viviente, no solamente el Cristo, sino el Hijo del Dios viviente, o sea, tuvo dos revelaciones, atravesó esa epignosis por medio de la revelación y con su alma él comprendió esto y dijo, ya sé quién eres, tuvo dianoia, ¿sí? Pero es interesante y leímos este texto por lo siguiente, porque el Señor comienza a hablar, y sé que lo hemos estudiado mucho entre los hermanos, comenzó a hablar cosas maravillosas acerca de Pedro en ese pasaje. Y le dijo, y yo te digo, tú eres Pedro. Esa palabra Pedro es Petros, ¿sí? Una piedra pequeña, y sobre esta Petra, ¿sí? No está diciendo que Pedro es el fundamento, sino que lo que salió de la boca de Pedro iba a ser el fundamento de la iglesia, y es que Cristo es el Hijo del Dios viviente, y es el Cristo, Jesús es el Cristo. Entonces, tú eres Petros, y sobre esta Petra, masa de roca grande, lo que significa en griego, edificaré mi iglesia. O sea, la iglesia sería edificada en la revelación de Jesucristo. La iglesia sería edificada en la revelación del Cristo y del Hijo del Dios viviente. Entonces, le dice una cantidad de asuntos importantes, maravillosos, profetiza una serie de cosas maravillosas, pero vemos que en ese mismo episodio, más adelante, Pedro hace algo que va en contra de esa experiencia con la revelación. Y este es el tópico de esta enseñanza. Y es que Pedro, cuando escucha, porque el Señor comienza a hablarles a ellos después de que todos escucharon lo que Pedro dijo, porque los demás todavía se estaban preguntando, ¿cómo así? ¿Por qué nos pregunta que quién es? Y Pedro recibió la luz y dijo, tú eres el Cristo, ¿sí? Y entonces cuando lo dice, y le dice, el Hijo del Dios viviente, y Cristo afirma lo que Pedro dice, pues todos los apóstoles que estaban a su alrededor entendieron eso, gracias a esa revelación que tuvo uno de los hermanos de la congregación, ¿sí? Pero ¿qué es lo que sucedió? Lo que sucedió es que todos estaban involucrados en ese nuevo entendimiento acerca de Cristo, pero comienza el Señor a traerles más revelación, o sea, trae luz sobre luz. Gloria a Dios cuando viene luz sobre luz, hermanos. Pero la palabra y la pregunta en esta noche es, ¿nuestra alma está preparada para comprometerse con esa revelación? Miren que el alma de Pedro no estaba preparada para comprometerse con esa revelación. ¿Qué sucede después? Lo que sucede después es que el Señor comienza a hablar de algo que era necesario. Y es que Pedro recibió la revelación de que Jesús es el Cristo. Y al ser el Cristo, eso tiene muchas connotaciones. Tiene una connotación real, tiene una connotación sacerdotal, real con respecto a reino, sacerdotal, pero también tenía una connotación sacrificial. Y Pedro no entendió eso. No entendió eso. Él pensó que esa revelación quizás se debía únicamente a un asunto real de reino, pero no entendió muchos textos que los mismos profetas, entre ellos los que ya mencionaron, Elías, Jeremías y algunos de los profetas, ellos habían profetizado también acerca de Cristo. Es interesante que se mencione a Jeremías, todo lo que pasó Jeremías con respecto al martirio, ¿cierto? Pero Pedro no entendió eso. Entonces vemos lo que sucedió es que el Señor les trae una nueva revelación y comienza a decirles a ellos
que ahora le era necesario ir a Jerusalén y padecer, ¿sí? Y morir, les dice. Les dice que tenía que morir. Y también les revela que tenía que resucitar, o sea, les da la revelación completa, completa. Pero el alma de Pedro no estaba preparada para eso. Vamos a ver entonces la siguiente palabra para entenderlo. La siguiente palabra que se traduce como entendimiento es la palabra sinesis o sunesis. Esa palabra sunesis significa poner juntos mentalmente. Eso es lo que significa esta palabra, poner juntos mentalmente. Es una palabra que también ha sido traducida como inteligencia. Inteligencia, ¿sí? Inteligencia. Miremos los versículos que nos muestra allí la palabra. Vamos a leer Colosenses capítulo 2, verso 2. Vamos a leer lo que dice Colosenses 2, verso 2. Dice lo siguiente: para que sean consolados sus corazones unidos en amor hasta alcanzar las riquezas de la epignosis, ¿sí? De la epignosis, a fin de conocer el misterio de Dios el Padre y de Cristo. Bueno, aquí dice lo siguiente: las riquezas del pleno entendimiento, a fin de conocer. Allí cuando dice pleno entendimiento, es la palabra sunesis. Ahí en Colosenses 2, verso 2, es la palabra sunesis, ¿cierto? Y la palabra conocer, que dice a fin de conocer, la palabra allí es epignosis. Entonces, mire lo que dice Colosenses 1:9. Entonces, esta sunesis tiene que ver con entendimiento y el conocer tiene que ver con epignosis, porque a fin de conocer la epignosis. Epignosis es conocimiento del misterio de Dios el Padre y de Cristo. Mire lo que dice Colosenses capítulo 1, verso 9. Dice: por lo cual también nosotros desde el día que lo oímos no cesamos de orar por vosotros y de pedir que seáis llenos del conocimiento de la epignosis, vemos la palabra epignosis, de su voluntad, en toda sabiduría, la palabra allí es sofía, e inteligencia espiritual, la palabra allí es sunesis. Entonces la palabra sunesis a veces se tradujo como entendimiento, pero aquí en Colosenses se tradujo como inteligencia espiritual. Efesios 3:4 habla acerca de Pablo cuando dice que, leyendo lo cual pueden entender mi entendimiento, comprensión acerca del misterio de Cristo. La palabra es sunesis. Hay una diferencia entre sunesis y una diferencia entre dianoia, y vamos a definirlo para entender lo que le pasó a Pedro, que quizás nos puede estar pasando a nosotros o nos puede pasar y necesitamos entenderlo para poder avanzar en esta experiencia. Y es que cuando hablamos de dianoia, estamos viendo que el entendimiento del hombre acepta la voluntad, acepta el entendimiento de Dios. Hay comprensión, pero no quiere decir que haya compromiso. Tú puedes entender la palabra, tú puedes entender lo que se está compartiendo en esta noche, pero tu corazón no se está comprometiendo con esta palabra. Tú no quieres avanzar. Eso puede suceder. Voy a poner otro ejemplo. A veces nosotros podemos comprender las perspectivas, un ejemplo, políticas de otras personas y no estar de acuerdo, ¿sí? O las posturas de un tema determinado de otras personas y no estar de acuerdo. Eso sería dianoia. Pero ¿qué sería sunesis? Sunesis es estar de acuerdo con ese entendimiento que el Señor nos está trayendo. O sea que sunesis nos está mostrando un peldaño adicional, un peldaño más en esta escalera hacia tener el carácter de Cristo. Y es que sunesis tiene que ver con el compromiso de nuestra alma, con la revelación de la epignosis que ha sido depositado en nuestro entendimiento. Cuando hay sunesis, hay un anhelo, hay un compromiso, ¿sí? Cuando hay sunesis, nuestra alma no solamente acepta, sino que piensa como Dios. El hecho de que Pedro lo estaba entendiendo. Pedro entendió que Jesús era el Cristo, pero él no se comprometió con esa realidad. Su mente no se sincronizó con la mente de Cristo. Esa palabra sunesis también podría referirse a sincronizar nuestros pensamientos con la mente de Cristo. Cuando le llegó su momento de demostrar si era dianoia o sunesis, se dio cuenta que realmente esa epignosis fue depositada, él entendió, pero no hubo un compromiso de su alma. ¿Qué pasó?
le dice Pedro, y lo toma aparte al Señor en el verso 22 del capítulo 16 de Mateo. Dice lo siguiente: entonces Pedro, tomándolo aparte, comenzó a reconvenirle diciendo: Señor, ten compasión de ti. En ninguna manera esto te acontezca. O sea, Pedro no entendía la importancia tan trascendental y maravillosa que tenía este sacrificio de Cristo. ¿Qué sería de nuestra vida sin eso? ¿Qué hubiera pasado con nosotros donde el Señor Jesús hubiera escuchado a Pedro en ese momento? Imagínense, hermanos. Pero él, volviéndose, dijo a Pedro: quítate de delante de mí, Satanás. Upaje o piso mou satana, es en griego. Apártate, quítate delante de mí, Satanás. Me eres tropiezo. Mire, después de haberle dicho todas estas cosas maravillosas del Señor, esa buena intención de Pedro demostró que realmente no estaba sincronizado con la revelación. Le dice: me eres tropiezo porque no pones la mira en las cosas de Dios, sino en las de los hombres. Mire cómo le dice: porque fue de Dios y del cielo que vino la revelación, pero él quitó sus ojos de esa revelación. Él retiró su mirada de ese entendimiento. Él no permitió que ese entendimiento entrara a su alma y lo transformara. Él entendió y tuvo un entendimiento intelectual y lo pudo mencionar. Le pudo compartir a sus hermanos sobre ese entendimiento, pero su alma no estaba comprometida con ese entendimiento. Muchos hermanos pueden compartir cosas, ¿sí? Pero lo que el Señor anhela y desea es que nos comprometamos con esas cosas que compartimos, que verdaderamente nuestro entendimiento ceda al entendimiento de Dios. Y es interesante porque lo que llevó a Pedro, a decirle esto al Señor fue una buena emoción, fue una buena intención. Él dijo: no, mi Señor, ¿cómo está diciendo que debe morir? No, yo le voy a decir que se detenga, que no haga esto. ¿Cómo voy a creer esto para él? O sea, ¿cómo voy a creer esto para él? O sea, él no en este momento no tenía la comprensión y su entendimiento no iba más allá, sino que comenzó a hacerlo y a dejarse guiar por sus emociones, porque no permitió que esta revelación también afectara sus emociones y finalmente su voluntad. Esto es sunesis. La sunesis es entonces, vamos a mirar aquí en este cuadrito para entenderlo mejor. Y es que la epignosis proviene del Padre y del Hijo, ¿sí? Y viene por medio del Espíritu Santo que está en el espíritu del hombre. Y para que esa epignosis pase al alma del hombre, sucede un proceso que la Biblia le llama revelación. Y es que se rasga el velo que está entre el espíritu y el hombre. Es un velo que Cristo quitó. Y viene la revelación para que el alma del hombre comprenda. Pero el alma del hombre comprende, y eso es la palabra, le llama dianoia. Pero cuando es sunesis, como lo pueden ver en el cuadro, es que el corazón del hombre y el alma del hombre, allí le puse un corazón porque el corazón es la puerta entre el espíritu humano y el alma, ¿sí? Pero cuando el alma del hombre se compromete con ese entendimiento y hay una sincronía con el Padre, con el Hijo y con el Espíritu Santo, a eso se le llama sunesis. Poner juntos mentalmente significa, y es que los dos piensan lo mismo, ¿sí? Y eso es muy importante porque a esto que mencionamos como sunesis es lo que la palabra del Señor le llama la salvación del alma, ¿sí? O lo que la palabra del Señor le llama la mente de Cristo. Entonces vamos a finalizar, mis hermanos, con este texto, vamos a leer, hermanos, Segunda de Pedro, capítulo 1. Segunda de Pedro, capítulo 1, para profundizar un poco en este proceso, acerca de cómo cuando ya se da esa sunesis, realmente lo que se está dando es desarrollando ese terreno, cuando nuestra alma cede al Señor y se pone de acuerdo con el Señor, y ya su entendimiento es igual al Señor. Mire cómo se traduce, la palabra es inteligencia. Dianoia es pensamientos, ¿sí? Pero la palabra sunesis es inteligencia, porque es la inteligencia espiritual. No estamos hablando de conocimiento ni de nada académico. La inteligencia espiritual tiene que ver con pensar como Cristo piensa, con tener la mente de Cristo y con tomar decisiones basado en ese entendimiento y en esa revelación de Cristo. Eso es lo que define inteligencia. Sí, pero aquí la palabra es inteligencia espiritual.
Pero cuando eso sucede, esa experiencia de la inteligencia espiritual es el terreno adecuado y el buen terreno para que se pueda producir el fruto del Espíritu, que es el carácter de Cristo. Mira, mi hermano y mis hermanos y hermanas, cómo dice Segunda de Pedro, capítulo 1, verso 6. Segunda de Pedro, capítulo 1, verso 6. Aquí el apóstol Pedro nos habla de una serie de elementos importantes para el creyente, pero quiero destacar dos. Verso 6 dice, al conocimiento, dominio propio. Está hablando acerca de añadir. En el verso 5 dice, poniendo toda diligencia en esto mismo, por esto mismo, perdón, añadid a vuestra fe virtud, o sea, a la fe se le añade virtud, esto es objeto de otro estudio, a la virtud conocimiento, al conocimiento dominio propio. Es interesante porque lo que debe brotar del conocimiento es el dominio propio. Lo que debe brotar del entendimiento es el dominio propio. Cuando la palabra está haciendo una buena digestión en tu vida, eso va a desarrollar dominio propio. Si lo que has leído y lo que has escuchado no ha traído a tu vida dominio propio, algo está pasando con tu corazón. Porque toda revelación que recibimos debe producir en nosotros dominio propio. El dominio propio es el carácter de Cristo. El dominio propio es la templanza. El dominio propio sobre nuestra lengua, sobre nuestros pensamientos, sobre nuestros ojos, sobre todo nuestro cuerpo. El dominio propio es la evidencia del carácter de Cristo. El conocimiento debe producir dominio propio. Cuando el conocimiento no está produciendo dominio propio, entonces no hay una digestión adecuada. No se está desarrollando el propósito por el cual esta epignosis depositada en el entendimiento fue el motivo por el cual se depositó en nosotros. Debe desarrollarse. Lo que se desprende del conocimiento es dominio propio. A eso la palabra del Señor también le llama el fruto del Espíritu, que nos lo muestra allí en Gálatas 5, 22 y 23, que es interesante porque no le dice los frutos del Espíritu en plural, sino que le dice el fruto en singular, como lo vemos aquí con estas uvas de esta imagen. Y es que es un fruto con muchos frutos, ¿sí? Porque el fruto del Espíritu es Cristo, por eso está en singular, porque el fruto del Espíritu es el carácter de Cristo. Entonces quiero, mis hermanos, culminar leyendo un texto que está en Números. En Números 13, vamos a leer Números 13 para terminar, mis hermanos. Números 13, desde el 23. Acompáñenme los hermanos que están siguiendo la palabra con la escritura. Números 13, 23. Dice lo siguiente, vamos a leer desde el 23 hasta el 27. Y llegaron hasta el arroyo de Escol, y de allí cortaron un sarmiento con un racimo de uvas, el cual trajeron 2 en un palo, y de las granadas y de los higos. Y se llamó aquel lugar el Valle de Escol, por el racimo que cortaron de allí los hijos de Israel. Y volvieron de reconocer la tierra al final de 40 días. Y anduvieron y vinieron a Moisés y a Aarón y a toda la congregación de los hijos de Israel en el desierto de Parán, en Cades, y dieron la información a ellos y a toda la congregación y les mostraron el fruto de la tierra. Y les contaron diciendo, nosotros llegamos a la tierra a la cual nos enviaste, la que ciertamente fluye leche y miel, y este es el fruto de ella. Es interesante este pasaje y vamos a explicarlo y a relacionarlo con lo que estamos mencionando en esta noche. Y es que en primer lugar, Moisés envía a unos espías a reconocer la tierra de Canaán. Estos espías fueron antes que toda la congregación. Fueron los primeros que fueron a observar la tierra. Y ellos, al experimentar la tierra y al tener esa experiencia de la tierra, ellos en esa tierra tenían que traer una evidencia de que esa tierra era buena tierra, de que era un buen lugar. ¿Y saben cuál era la evidencia que trajeron a la congregación como evidencia de la existencia, la veracidad y esta buena tierra? El fruto
de esta tierra. El Señor le dice a Nicodemo que era necesario para él, para ver el reino de Dios, nacer de nuevo, ¿sí? Que le era necesario nacer de nuevo para ver el reino de Dios. Pero luego le dice a Nicodemo que le era necesario nacer del agua y del Espíritu para entrar en el reino de Dios. Una cosa es ver y otra cosa es entrar. El Señor no quiere que solamente veamos, sino que también entremos. Ver es entender, ver es dianoia, ver es decir, tú eres el Cristo, ver es decir, yo entiendo. Sí, pero entrar es cuando mi alma se cede a la voluntad del Señor y hace la voluntad del Señor. Eso es sunesis, eso es entrar. Es permitir que ese conocimiento se convierta en carácter en mi vida, se convierta en dominio propio, se convierta en el fruto del Espíritu. Eso es entrar. Moisés vio la tierra y muchos vieron la tierra, pero pocos entraron a esa tierra. Lo vemos con Josué. Josué entró a esa tierra con el pueblo, con esta segunda generación, ya que la primera generación no pudo entrar. Y acerca de lo que sucedió en el Jordán, es materia de otro estudio muy interesante. Pero ellos entraron a esa tierra, pero antes de entrar a esa tierra, ellos primero fueron a esta tierra para ver lo que había en esta tierra y para traer una evidencia a la congregación. Y miren lo maravilloso de este texto. Cuando ellos van allá, sucede lo siguiente. Ellos pasan 40 días en esta tierra. 40 días. Y después de esos 40 días, ellos regresan con el fruto. ¿No fue lo mismo que pasó nuestro Señor en el desierto? Pasó 40 días. Eso es una tipología, mis hermanos, de la formación de la palabra de Dios y de la revelación en nuestra alma. Cuando vemos en Lucas capítulo 4, dice la palabra del Señor que el Señor entró lleno del Espíritu Santo. Pero cuando Él sale del desierto, dice que salió en el poder del Espíritu Santo. Salió con el fruto de la tierra. Ese fruto que llevó para alimentar a las multitudes por medio de milagros, señales, prodigios, palabra, parábolas. Fue el inicio de su ministerio. 3 años para traer esta maravillosa experiencia, no solamente a los judíos, sino a toda la tierra, porque sigue estando latente el glorioso ministerio de nuestro Señor Jesucristo. Miren, 40 días pasó. 40 días estuvieron ellos allá en la tierra. Y luego salen de esa tierra y traen el fruto a la congregación. Miren lo que dice el verso 26. Vamos a leer el final del verso 26. Dice, y dieron la información a ellos. Ellos regresaron y dieron una información y a toda la congregación. Pero no solamente contaron, no solamente contaron esa realidad. No se trata solo de hablar o de ver, sino que también les mostraron el fruto de la tierra. Sí. Por eso la palabra del Señor dice, por lo menos cuando Pablo habla en una de sus cartas, que los judíos piden señales y que los griegos buscan sabiduría. ¿Sí? Entonces, para los judíos que piden señales, hay señales, porque Cristo es poder de Dios. Y para los griegos que piden sabiduría, pues hay sabiduría, porque Cristo es sabiduría de Dios. Entonces, no solamente a veces es sabiduría, sino también señales. Pero en este contexto, cuando hablamos de eso, nos referimos al carácter de Cristo. Ellos les mostraron el fruto y luego les dice lo siguiente, nosotros llegamos a la tierra la cual nos enviaste, la que ciertamente fluye leche y miel. ¿Y cómo les pruebo esto? Este es el fruto de esa tierra. Estas uvas que están acá, ¿sí? Estas granadas, estos higos, es el fruto de la tierra. Entonces, cuando nosotros estamos teniendo esta experiencia con el conocimiento de Dios y con la palabra del Señor, debe tomar lugar en nuestra alma y debe ser formado Cristo en nosotros, porque esa es la evidencia que le reflejamos al mundo y aún a nuestros hermanos de la existencia de Canaán. Mostramos la existencia de Cristo, la realidad de Cristo a los demás cuando contemplan el dominio propio, cuando contemplan el amor, cuando contemplan el gozo, la paz, la paciencia, la benignidad, la bondad, la fe, la mansedumbre, la templanza, el fruto del Espíritu. Es una evidencia de que esa tierra de nuestro corazón ha dado fruto, valga la redundancia. Mira cómo lo dice Gálatas. Gálatas habla acerca de las obras de la carne, pero también hablan del fruto del Espíritu. Entonces hay una diferencia entre obras
y otra diferencia entre fruto, porque obras es hacer. En las obras de la carne, no hay paciencia, las obras de la carne son afanadas, ¿sí? Son actos precipitados, pero el fruto del Espíritu es algo que se cultiva en esperanza y en paciencia. Nos está hablando acerca de un labrador, ¿sí? Entonces, eso es lo que dice la palabra, que Santiago dice que el labrador, para participar de los frutos de la tierra, debe trabajar primero. Entonces, hubo un trabajo en esa tierra y hay que esperar que esa tierra dé fruto. Es el fruto del Espíritu porque lo trae el Espíritu. No es algo que se forza. Nosotros no podemos actuar y forzar el amor o forzar el gozo, forzar la paz. Es algo que trae el Espíritu Santo en la medida en la cual nos rendimos al Señor, en la cual nuestro entendimiento no solamente dice, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente, sino que dice, si tú eres el Cristo, si tú eres el ungido de Dios, el enviado de Dios, pues si tú eres el Señor, entonces yo soy tu esclavo y soy tu siervo, ¿sí? Soy tu esclavo y soy tu siervo. Y aparte de eso, eres el Hijo del Dios viviente. Quiero cerrar con algo que hace poco le escuché a un hermano en un compartir, que el Señor trae en mi corazón. En Pedro, vamos a leer, ya para terminar, mis hermanos, solamente leer un versículo. Primera de Pedro. Primera de Pedro. Segunda de Pedro, perdón. Segunda de Pedro. Porque estamos hablando de Pedro, ¿no? Segunda de Pedro, capítulo 1, verso 1. Después de toda esta experiencia que tuvo Pedro, en la cual tuvo entendimiento sobre esta circunstancia, pero no tuvo su nesis, no se comprometió con el Señor, su mente no era una con la mente del Señor, y de haber pasado por esa vergüenza de que el Señor le llamara así, de esa forma, y haber pasado por muchas otras cosas como haberlo negado, etcétera, etcétera, el Espíritu Santo en el día del Pentecostés vino sobre él y trabajó en él, ya había trabajado en él, porque lo podemos evidenciar en Hechos capítulo 1. Pero vemos cómo Pedro, que en Pedro nos encontramos todos nosotros, nos damos cuenta que todos somos como Pedro y hemos sido como Pedro, vemos la transformación del carácter de Cristo en él, vemos cómo Cristo se forma en él. Y finalmente en la última carta, ¿sí?, que él escribe, que quedó registrada aquí, segunda de Pedro capítulo 1, él inicia esta carta de esta forma y así es como vamos a cerrar esta enseñanza. Simón Pedro, siervo y apóstol de Jesucristo. Es interesante porque en primer lugar habla de que él es Simón, ¿sí?, que significa arena movediza, caña que se mueve con el viento. Hay muchos significados sobre Simón, pero habla como de ese carácter que él tenía. Simón, ¿sí?, un hombre frágil, un hombre que se equivocó. Ese era el nombre que el Señor le dijo, ¿sí?, acerca de Simón, ¿sí? Pero no solamente se quedó como Simón, sino ahora como Pedro, como el nombre que el Señor le colocó. Tú eres Pedro y sobre esta piedra edificaré mi iglesia. Tú eres Petros y sobre esta piedra, que es lo que salió de tu boca, edificaré mi iglesia. Tú eres una piedra pequeña de la edificación. Pedro, siervo, la palabra es doulos, que es esclavo, ¿sí?, de Cristo. Entonces, primero, en Simón vemos la fragilidad. En Pedro, el empoderamiento del Espíritu Santo, la revelación que hizo buena digestión en él, que lo llevó a ser siervo y esclavo de Cristo, a experimentar la sunesis. Ya él aquí había madurado, ya no volvió a reincidir en esto. Y es interesante porque cuando leemos Primera de Reyes, creo que es el capítulo 6, vemos que en el templo de Salomón había una escalera de caracol. Esa escalera de caracol representa esos ciclos que el Señor nos permite volver a experimentar para de alguna forma superar cosas que en el pasado no superamos. Quizás en el pasado hubo tentaciones que no superamos, pero el Señor permite de nuevo que eso vuelva a suceder para que la superemos y para que avancemos. Entonces, Pedro avanzó y ahora era siervo, ya era un esclavo, y por eso ahora era apóstol. Había sido enviado después de haber experimentado la importancia de ser esclavo. Que el Señor nos ayude para que este conocimiento de Dios, esta revelación, no sea un asunto académico, un asunto intelectual, sino que de alguna forma podamos experimentar al Señor también formarse en nuestra alma, dando ese fruto del Espíritu que es lo que le mostramos a la congregación, a la iglesia y también al mundo acerca de la evidencia de Cristo. Hoy leí en algún lugar
un mensaje de algún hermano que decía que quizás la única Biblia que lea el mundo va a ser tu testimonio, ¿sí? Entonces, de alguna forma vemos que el mundo necesita encontrar a Cristo. Y la primera carta que lee son nuestras vidas. Que el Señor nos ayude a no ser Simón, sino a ser como Pedro, ¿sí? A ser Pedro, a que ese Simón se vuelva Pedro y a poder experimentar lo que significa ser siervos, para quizás experimentar lo que significa ser enviados. La gracia de nuestro Señor Jesucristo, mis hermanos, el amor del Padre y la comunión del Espíritu Santo sea con todos ustedes, mis hermanos. Amén. Amén, hermano. Amén. Amén, hermano. Amén. Amén, Amén. hermano. Gracias. Gracias. Muy lindo. Bueno, muchas gracias, Juan. No vamos a... Muy, Amén, Juan. Amén, Juan. Amén, amén. Amén, Juan. Gracias, Juan. Amén. Amén. bueno, una enseñanza muy recomendada para volverla a ver, Claro. y No solo para- hasta que nos queden claros los conceptos que el hermano muy sabiamente expuso hoy. Como dijo al principio, las traducciones no se toman el cuidado de poner las palabras precisas, porque entre otras, en nuestro idioma no existen esas palabras. Entonces hay que poner palabras que sean equivalentes, pero nunca nos van a llevar a comprender lo que las palabras griegas quieren decir. Entonces agradecemos al Señor por ponerle esta tarea a nuestro hermano Juan David. Entiendo que esta es parte de una enseñanza a Juan. Hay una continuidad. Bueno, mi hermano, hay muchas cosas que se pueden mencionar, como el Señor nos dirija, amén. Bueno, porque me dijiste que ibas a ir hasta cierto Sí, sí. nivel y que me diste a entender que iba a continuar a otro nivel. Sí, mi hermano, sí hay algo por allí interesante. Bueno, entonces, como decía un profeta que conocí, que ya está en la presencia del Señor, esperemos que esto lo podamos masticar, lo podamos digerir, nos lleve a un verdadero arrepentimiento, a fin de que podamos tener esa segunda porción. No pasar a la segunda porción hasta que la primera no nos sea perfectamente clara. Son las, ¿qué hora tenemos en este momentico? 8:47. Bueno, hemos llegado yo creo que al límite del tiempo. No creo que sea necesario dar un tiempo de preguntas y respuestas, más bien recomendaría el volver a oír esta enseñanza una y otra vez, porque son palabras nuevas, las oímos, mañana ya no las recordamos, de modo que es recomendable que estas cosas las tengamos bien, pero bien claras, todo lo que tiene que ver con la renovación de nuestra mente, los procesos de crecimiento en el Señor para llegar a tener la mente de Cristo y ese corazón que nos lleva a un compromiso verdadero. Ciertamente es una salvación. Amén. Una salvación que el Espíritu nos da en la medida en que vamos avanzando hasta el pleno conocimiento, hasta la epignosis del Hijo de Dios. De modo que en eso, por eso insistimos en la importancia de comprometernos primeramente con el Señor, con la obra del Señor, con el entendimiento de lo que es la obra del Señor, para que no estemos picando aquí y allá, lo cual no nos va a permitir tener un crecimiento en Él que sea perfecto. Si el crecimiento nos permitirá
tener una mente unida en Él, no dividida o dispersa. Entonces, bueno, vamos a cerrar hasta hoy. Los que llegaron un poquitico tarde, que los vi llegar un poquitico tarde, Alejita, Andrea y Quicho, esto va a quedar grabado, lo vamos a colocar en el grupo discípulos y, repito, recomiendo volverlo a ver. Juan, ¿tú quieres cerrar en oración, por favor? Amén, hermano. Amén. Vamos a orar, mis hermanos. Padre Celestial, te damos gracias porque tú nos permites acercarnos a ti a través de Cristo, Señor. Gracias, Señor, porque tú nos permites compartir alrededor de tu palabra, Señor, y sé que es el mismo sentir de todos mis hermanos presentes, Señor, el anhelo de experimentar el fruto del Espíritu y el carácter de Cristo en nuestras vidas. Ayúdanos, Señor, a no ser oidores olvidadizos, Señor, que olvidan la palabra, Señor, sino poder ser hacedores. Señor, ayúdanos a experimentar esta realidad porque estamos necesitados de ti, Señor, anhelamos, tenemos sed y hambre. Amén. Por estar a tus pies, Señor, y experimentar el gozo, la paz, el amor, el dominio propio, Señor. Que la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús opere en nosotros constantemente. Ayúdanos a permanecer a tus pies, que podamos juntos como iglesia llegar al conocimiento del Hijo de Dios en unidad, en la unidad de la fe, Señor, y que podamos experimentar y dar fruto, Señor, fruto, que es el fruto que finalmente tú anhelas que tengamos, que podamos tener esa sincronía con tu corazón. Amén. Que podamos experimentar la mente de Cristo. Sigue escribiendo en nosotros, Espíritu Santo, la biografía de Cristo. Porque esta biografía de Cristo ha sido tan atractiva para el Padre que por eso la escribió en 4 evangelios. Gracias, Padre, en el nombre poderoso de Jesús. Amén. 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 Bueno, hermanos, damos las gracias al Señor de que nos haya permitido tener esta reunión de comunión, de edificación de la palabra, a la cual instamos a todos los que estamos participando de este nuevo grupo. Le hemos colocado discípulos precisamente por eso, por el compromiso, porque un discípulo es aquel que se compromete a seguir al Señor por donde quiera que Él va. No simplemente figurar allí para estar oyendo, recibiendo mensajes, está bien oírlos, pero lo más importante, como dice el Señor Jesús, todo aquel que oye mi palabra y la hace, lo compararé con una casa edificada sobre la roca. No queremos ser oidores solamente, queremos ser hacedores de la palabra y eso es comprometidos con el Señor. Entonces, para los que puedan ver esta enseñanza y lleguen al final, sigo instando, porque en este momento tenemos en el grupo cerca de 45 personas, pero no somos más de 18 en este panel. Eso pues nos muestra que hay una incomprensión de las condiciones que se aceptaron cuando se levantó la mano. Cuando se levanta la mano y estamos para eso, entonces debemos estar en todo lo que el Señor nos insta a estar, en las reuniones que todas sirven para la edificación. Tenemos reuniones de mutualidad, tenemos reuniones de oración, tenemos reuniones de ministerio de la palabra, varias, y tenemos la reunión del partimiento del pan. Un discípulo debe estar en todo esto. El que solamente escoge porque le parece bueno solamente oír la palabra, pero no ponerla en práctica, oremos por esa situación porque hay deficiencia en los nutrientes que está recibiendo. Los nutrientes que son de la palabra fortalezcan verdaderamente para estar en el compromiso con el Señor. El Señor viene pronto, hermanos.
y debemos prepararnos para esa venida, sobre todo porque antes de que llegue vamos a pasar por una prueba muy fuerte y la fe que hayamos llegado a obtener en medio de todo esto que tiene que ver con la edificación de la casa es la que nos va a permitir pasar firmes. Entonces, no es más, por allí hay alguien que está, que tiene los micrófonos abiertos. Bueno, vamos a cerrar. Y finalmente, entonces, ya nos podemos despedir y abramos micrófonos y despidámonos los unos de los otros. Yo desde aquí me despido del hermano Jaime, que está con Gloria, hermano Raúl, hermano Javier, Blanca Nidia, la hermana Jessica, que debe estar, hermano. Jessica, que debe estar con Jaime allí, con los hijos, María Victoria, Diego, Julián, Gracias, para mis hermanos. Juanda, Luz Estela, bienvenida a este grupo de edificación. Quicho. Muchas gracias. Gracias, mis hermanos. Marayani, Gracias y paz. Gracias y paz, mi hermano. Alejita Londoño, Andrea Londoño. Saludos a todos los hermanos. No sé si los demás de Patio Bonito se encuentren por allí, pues los saludamos también. Y Por acá está. y la familia Arbeláez. Sigamos orando por el hermano Quicho, hermano. para que el Señor le fortalezca en su duelo. Sabemos que hace poco, pues la hermana Norita partió a la presencia del Señor, ya ella está en el descanso eterno. Nosotros todavía seguimos aquí en la batalla, entonces oremos los unos por los otros porque mientras que sigamos en la batalla necesitamos la fortaleza del Señor. Nos vemos mañana, hermanos, a partir de las 6 de la tarde por medio de Zoom. Para los que se animen a venir, estaremos en mi casa. Aquí los esperamos, guardando las debidas leyes de protección. Bueno, entonces... Bendiciones, hermanos, para todos. Gracias, hermanos. Hermanos, Gracias, Juan David. Gracias, Juan David. Gracias. Señor te guarde, Juan. Gracias por esa palabra. Estela. Hermano Julián, no le olvide mandarme el libro. no, ya te lo mando, tranquilo. Claro que sí. Estela. Hola, ¿cómo están? Bien, bien. Hola, Quicho. Bendiciones. Chito. Mi hermano Javier, bendiciones. Quicho, el que come, Hola, el que come Jessy. solo, el que come solo muere solo. Cuidado, cuidado. Me tocó la comidita. A esta hora. Hola, Jessy. Bueno. Saludos, Julius. Hola. Un abrazo. Hola, aquí un pedacito por Zoom. Un apetito. Ya voy a hacer. Oye, Johan, chao, mi hermano. ¿Dónde anda Aaron? Johan, ¿dónde está Aaron? Está durmiendo. Ah, sí, pues la tiene buena, ¿no? La vive sabroso. Estaba muy cansón, entonces se durmió. No, el calzón sos vos que no lo disciplinás. Lo que lo disciplinan son los papás. Y los que lo ayudan son los hermanos mayores. Un abrazo para todos. Voy a cerrar.